Bueno, para completar este procedimiento que hemos visto, que nos explicó Gabriel, vamos a proponer un ejemplo de una función que, a diferencia de la que vimos en la primera parte, ya no es una función racional, es decir, no es un cociente de polinomio, sino que involucra en su expresión funciones elementales, de las que conocemos, exponenciales, trigonométricas, hiperbólicas, y que requiere, por tanto, algún procedimiento con algunas variantes. Igual que nos había pasado con Taylor, ¿se acuerdan que en la clase anterior Taylor Alba propuso el método de la derivada como método que era más, más ágil y bien posible para funciones elementales, y después vimos el otro procedimiento para funciones racionales? Bueno, va en ese sentido. Si uno mira el ejercicio 7.9, que es el que proponemos en la guía para la práctica de hallar las series de Lauren, el ejercicio que recién Gabriel nos compartía era este, y todos estos que aparecen aquí alineados son del mismo estilo. Es más, son todos de la misma función, y lo que va cambiando es el punto alrededor del cual está, no, perdón, estos dos son el mismo, el punto alrededor del cual está propuesto el desarrollo. ¿Está bien? Este es semejante, estos tres corresponden con el procedimiento que nos ha compartido Gabriel recién, así que tenemos para practicar. En cambio, los otros ejercicios, los otros ítems que aparecen dentro del 7.9, uno puede observar que ya aparecen, si bien aparecen expresiones, aquí un denominador, un polinomio de grado 1, aquí también, aparece sí como novedad alguna función de las elementales, que es lo que propone esta necesidad de hacer algunas adaptaciones. Pero por suerte vamos a seguir combinando este procedimiento ya conocido, pero nos parecía crucial poder compartir con ustedes algunos de ellos para que los otros ya sean tomados como una variante de este primer caso. Bueno, yo elegí el inciso F, de la función a analizar y sobre quién nos proponen encontremos series de potencia. Es una función que tiene el seno, no del argumento z, sino del argumento z que aparece elevado al cuadrado, y dividido z, ¿está bien? Y nos proponen que encontremos los desarrollos en series de potencia alrededor del cero, y ese es los únicos datos de la consigna, ¿está bien? Como ustedes imaginarán, la función que nos toca analizar es una función que tiene una sola singularidad, un solo punto donde no está definida, que es 0, porque es donde se anula el denominador. Por el resto, es una función que es cociente de dos funciones enteras. Seno era una función entera, z cuadrado también lo es, y entonces la compuesta que está en el denominador es entera. El denominador también es entero, es analítico para todo el plano complejo, y solamente la combinación de cocientes será no analítico, a donde se anula el denominador, así que la conclusión es el 0, es el único punto donde la función no es analítica. Y no es menor, entonces, ese dato, sobre todo considerando que el punto alrededor del cual nos están proponiendo que hagamos el desarrollo en serie es justamente el 0, ¿está bien? Así que lo primero que vamos a hacer para pensarlo ya, para que lo tengamos como referencia, es pensar cuál es la región, o cuáles son las regiones de las series de potencia que nos están solicitando, o de las que podemos pensar. Bueno, recuerden ustedes entonces que hemos visto que el punto Z0, en el que tomamos como referencia el que nos dan, alrededor del cual tenemos que hacer la serie, es una singularidad, lo cual ya empieza a hacernos pensar en una serie de Lauren. Y como no hay otro punto más que sea singularidad de nuestra función en ninguna parte del plano complejo, es de imaginar que entonces no nos vamos a ver limitado en esa construcción de la región anular, no hay un radio exterior que nos limite, y que en todo caso la región anular centrada en el cero, donde la función es analítica, es única, y es simplemente una región donde uno saque el centro, saque el punto mismo cero,
y en el resto deberá ser posible encontrar una serie de Lauren. Bueno, respondiendo a la forma anular que nos había propuesto Gabriel, este sería ese caso particular donde el radio interior es 0, y el radio exterior, como no hay otra singularidad, el radio exterior lo podríamos nombrar como infinito, así que la región anular, la única región anular que podemos pensar centrada en el 0 sería esta, y es la que nos va a hacer como de norte, ¿está bien? Escrita de esa manera o escrita de esta forma más compacta, son situaciones equivalentes, ¿está bien? Por supuesto, excluye el 0, eso indica fuertemente que se tratará de una serie de Lauren, y excluye el 0 porque acá dice mayor que 0, ¿está bien? Y lo excluye justamente porque es la singularidad. Bueno, imagino yo que no aparecen dudas con esto, pero si surge la primera duda con la región, lo manifiestan por el chat y Gabriel lo hace público, ¿está bien? Bueno, si está en claro, el resultado al que vamos a llegar entonces es una serie única a la que vamos a igualar o vamos a encontrar nuestra función, ¿está bien? El trabajo que tenemos entonces es ese. ¿Qué más puse aquí? Bueno, o sea que siguiendo la línea de plantearnos los objetivos, lo que necesitamos encontrar es una serie que tenga esta forma, una serie de un coeficiente, yo lo llamo C sub n, un coeficiente que multiplique a la potencia de z menos z0, en este caso z menos 0 a la n. ¿Eh? O sea, lo que tenemos que recuadrar en el cuadrito final nuestro tiene que ser una expresión que sea como esta. Y esto lo ponemos siempre como profe, lo ponemos aquí en algún momento del comienzo, para que lo tengamos como norte. ¿Eh? ¿Qué es lo que queremos? Queremos términos donde aparezca z, solamente puede aparecer z menos 0, o sea, z elevado a la n, ¿está bien? Y a lo sumo multiplicado en cada uno de esos términos por un número, una constante C sub n, que no puede depender de Z, sino que solo puede depender de N, ¿está bien? Y en ese sentido, uno dice, bueno, si lo que busco es una serie de esta forma, de la expresión que nos toca trabajar, uno dirá, bueno, este Z que está solito acá, es una suerte, porque este Z escrito así de esta manera, se puede pensar como Z elevado a la menos 1. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, esa parte ya tiene la forma de la serie que estamos buscando. Entonces, esta parte probablemente sea una parte sobre la que no tengamos que trabajar, sin embargo, el resto, toda esta parte que compone la función, va a ser objeto de nuestro estudio y nuestro trabajo, ¿está bien? Esto que decía Gabriel, en los otros casos iniciábamos haciendo una descomposición de fracciones simples, acá iniciamos identificando cuáles son las partes que tenemos que trabajar y cuáles son las que ya tienen, de alguna manera, la forma que estamos buscando. Bueno, así que esa parte de la función, lo que aparece en el numerador, seno del z cuadrado, será de nuestro interés. Y si lo que queremos es escribir a eso como serie de potencias alrededor del 0, es posible afirmar de que la vamos a encontrar. Es decir, vamos a poder encontrar para esa parte seno del z cuadrado, vamos a poder encontrar una serie de potencias, y el hecho de que esa parte seno de z cuadrado sea una función entera, nos garantiza de que vamos a poder encontrarlo, pero además la certeza de que esa serie es una serie de Taylor. O sea, ¿hay una expresión de Taylor para seno de z cuadrado? Sí, estamos seguros porque se trata de una función analítica, entera. Bueno, y en conocer esa serie de Taylor para el seno de z cuadrado nos vendría muy bien. Así que lo que vamos a hacer va a ser recuperar o buscar en una tabla, como algo incipiente nos había mostrado Alba, uno puede encontrar disponible tablas de series de Taylor, de fórmulas de Taylor para las funciones elementales. ¿Está bien? Yo he transcrito aquí algunas, en general se las encuentra desarrolladas alrededor del 0 y se encuentra la serie para la función elemental y la región de convergencia. ¿Está bien? Entonces, de esta pequeña tabla de series de Taylor, nos vendría muy bien la que aparece primero aquí, y esa va a ser la fórmula que vamos a recortar para trabajar para nuestro ejemplo. ¿Está bien? Perdón, me fui. Vuelvo, claro, sí, está bien.
No quiere volver. Bueno, vamos a volver a mano. ¿Estamos? Sí, acá estamos. Bueno, entonces, esa es la fórmula que vamos a recordar, nomás para que no la usemos así sin mucho entendimiento. Recordemos que esta, por ser una serie de Taylor, pudimos haberla obtenido sin demasiado trabajo, recordando que para construir la serie de Taylor, lo vimos en la primera parte de la clase anterior, lo que necesitamos para poder construir los coeficientes de la serie de Taylor es la función y sus derivadas, ¿está bien? Sus derivadas sucesivas, la primera, la segunda, la tercera, y así sucesivamente. No cuesta, seguramente ustedes advertirán que si la función que estamos trabajando es seno de z, su primera derivada es coseno de z, la segunda derivada será menos seno de z, la tercera derivada, como la derivada de lo anterior, menos el coseno de z, y cuando ya fuéramos a hacer la próxima derivada, la derivada de esta, la derivada de orden 4, sería, como derivada de coseno es menos el seno, con el menos que aquí nos quedaría más, y empezaríamos una repetición que volveríamos a esta función original y se repetirían los 4 siguientes términos de las derivadas. ¿Ves? Pero recordar que los coeficientes que aparecen en la serie de Taylor no son las derivadas, sino las derivadas evaluadas en los puntos z sub 0 en cuestión. Para nuestro caso, la serie que estamos buscando y que estamos utilizando es una serie alrededor del 0, y recordando que el z igual a 0 es un valor muy particular para las funciones trigonométricas, en z igual a 0 se anulan los senos de z, como lo eran en la parte real, ¿no? Así que serán 0 las derivadas, la función sin derivar y la derivada segunda, ¿está bien? Y por supuesto, con la misma lógica que estábamos hablando, la derivada de orden 4, la derivada de orden 6, las derivadas pares, ¿está bien? Eso nos hace entender por qué nuestra fórmula, la que hemos cortado y traído de la tabla, la fórmula que aparece aquí, no tiene, aun siendo serie de Taylor, no tiene potencias pares, porque justamente el coeficiente de la derivada de orden par evaluada en 0 se nos anula. Cosa que es, por suerte, también bastante lógico, porque si recordamos que la función seno de un número real era una función impar, entonces es también razonable esperar que la serie que lo representa solo tenga las potencias impares. ¿Está bien? En cuanto entonces a entender por qué aparecen estas y no aparecen las otras potencias pares, diremos por qué las derivadas pares se anulan. Y también será posible entender la alternancia de signos que se da aquí. Fíjense, el primer signo, el primer coeficiente de la serie de Taylor es positiva, el otro es negativo, el otro es positivo y el otro es negativo, lo cual aquí también se ve de manera razonable. El primer término tiene que ver con el signo de esta expresión, coseno de 0, y el segundo término tiene que ver con la derivada de orden 3, que es negativa, ¿sí? Y después se repite, y esa alternancia de signos, entonces se espera que se siga repitiendo con los términos sucesivos, ¿sí? Bueno, esto nada más que para que podamos usar como referencia, como dato extraído de nuestro conocimiento, cuál es la serie de potencias, la serie de Taylor alrededor del 0 para la función elemental seno de z. ¿Ve? Bueno, esta versión que yo he traído es una versión escrita así como por extensión, todos los primeros términos descritos, pero nos va a hacer falta una expresión más compacta, una que generalice entonces la expresión anterior. Y entonces en ese sentido la expresión en términos de sumatoria, una forma con el símbolo de la sumatoria, deberá tener un menos 1 que alterne, que aparezca en un caso sí, en un término sí, en el siguiente no. El factorial aquí, que va apareciendo, el factorial de un número impar, el del 1, el del 3 y el 5, está generado por la expresión 2n más 1 factorial, he desagregado ese 1 sobre el coeficiente. Todo esto sería el coeficiente de la serie de Taylor. Esta representaría la derivada enésima evaluada en 0 dividido el factorial de n. Y la potencia entonces que aparece de z
de z menos z0, es decir, z en nuestro caso, la potencia que aparezca también, solamente potencias impares, coincidiendo el número de la potencia con el factorial que aparece aquí abajo, ¿no? Bueno, esta expresión dice lo mismo de la de arriba, pero lo hace de una manera más genérica y más compacta. Por supuesto, la región será esta que nos la he transcrito, módulo de z menor que w. Bueno, pero como lo que ocupa nuestra atención no es el seno del z, sino el seno del z cuadrado, que era lo que aparece en nuestra función, me parece que sirve que pensemos que la expresión de Taylor de la que disponemos puede ser generalizada y no solo pensada como el seno de z, sino como el seno de cualquier expresión compleja llamada w. Y lo único que corresponderá para imaginar que esa transformación es cambiar a donde dice z por ese nuevo argumento w, que es un argumento complejo, apareciendo aquí, dentro de la definición de la función elemental, y aquí como base de la potencia. Y por supuesto, deberemos modificar la región de convergencia, es decir, donde el módulo de ese w sea menor que infinito, por decir que es todo el plano complejo, pero esta notación nos va a servir mantenerla escrita de esa manera. Bueno, entonces, si lo miramos de esta forma, que el dato que tenemos es el seno de w, ahora no más será útil para nosotros reemplazar a w por z cuadrado, que es el argumento que aparece en nuestra función, y entonces disponer de una expresión, de una serie equivalente para la función elemental seno, no es la tan elemental, seno de z cuadrado, ¿está bien? Simplemente transcribimos la expresión anterior y reemplazamos al w por la expresión de z cuadrado. Y usando aquí las propiedades de potencia, donde simplemente se multiplican los exponentes de la potencia, ¿está bien? Y siguiendo en el sentido del uso de la región de convergencia, diremos para módulo de z cuadrado menor que infinito, que por supuesto es lo mismo que decir módulo de z menor que infinito. ¿Sí? Bueno, esta expresión, que es una expresión de Taylor, noten ustedes que cuando n toma valores naturales del 0 hacia adelante, todas las potencias que aparecen aquí son potencias positivas, así que eso indica que es una sumatoria de potencias positivas, y la región es una región que es un disco, y eso también fortifica, confirma la idea de que se trata de una serie de Taylor. ¿Qué es la serie de Taylor? Ya no para seno de z, sino la serie de Taylor para seno de z cuadrado. ¿Sí? Bueno, y esa expresión, así como está, es la que vamos a usar para reemplazar en nuestra expresión genérica de la función que estamos analizando. ¿Está bien? Es decir, vamos a reemplazar el seno de z cuadrado por esa sumatoria que hemos sabido encontrar, trabajar. Bueno, miren, he hecho exactamente eso. Aquí está la sumatoria tal cual la teníamos en la diapositiva anterior, y hemos escrito el 1 sobre z multiplicando a esa sumatoria. Y nos ha servido porque dijimos que este z ya tiene la forma de la potencia que estoy buscando. Es un z elevado a la menos 1, ¿está bien? Si esto no tuviera la forma de z menos z0 a la n, habría que trabajar con esta parte, pero ese no es nuestro caso. ¿Está? Habría que trabajar con esta parte como fracción simple, como ya nos mostró Gabriel con el procedimiento de la serie geométrica. No es el caso. Bueno, he combinado entonces la parte de seno de z cuadrado con la parte de 1 sobre z. ¿Ven? Y miren, he agregado aquí lo que tiene que ver con la discusión de la región de validez del producto que estamos presentando ahora. Porque dijimos, aquí hay un producto de esta expresión 1 sobre z, que por supuesto está definido para z distinto de 0, que multiplica a la expresión de la sumatoria que era válido para todo z, ¿está bien? Estas dos regiones que aparecen aquí, estas dos regiones, corresponden con la región de validez de cada uno de los factores que multiplicamos allí. El primer factor, el 1 sobre z, definido para todo z distinto de 0, y la sumatoria definida para todos los z descritos de esta manera, que son en realidad todos los z del plano complejo. De nuevo, lo que nos interesa saber y clarificar, ¿a dónde es válido ese producto? Bueno, en la intersección de esas dos regiones.
¿está bien? Como intersección, entonces, lo que tendremos que hacer será excluir nada más que el Z igual a 0, y para mantener esta notación de discos, de anillos, vamos a escribirlo de esta manera. Podríamos haber puesto directamente Z distinto de 0, pero lo vamos a escribir así. Módulo de Z mayor que 0, lo cual corresponde con un anillo que excluye el centro mismo, el 0, y que tiene como radio exterior el caso extremo de R infinito, que podríamos también, hemos dicho, no omitir en su escritura. Bueno, esto ya sería la expresión definitiva y última, no más que por para que sea más claro, he incluido este Z, que es un factor que está multiplicando a todo, dividiendo cada uno de los términos, lo he puesto adentro, y para ponerlo adentro, como aparece dividiendo, simplemente he usado la propiedad de cociente de potencia de la misma base, y genera una expresión como esta. Este también, entonces, es otra versión más compacta de la serie de potencias posibles para la función. En este caso será una serie de Laurent alrededor del 0 con su región de convergencia, y una expresión todavía un poco más compacta que la anterior, que ha surgido simplemente de distribuir estos índices, 2 por 2, 4n, 2 por 1, 2, menos 1, 1. Esta expresión entonces podría ser la última que podríamos mostrar. Así que si nos preguntaban cuál era la serie de Laurent para esta función alrededor del Z igual a 0, diríamos que la expresión que corresponde es esta, que la región era una región anular que excluía el 0, y que no hay otra serie más que necesitemos buscar, porque Laurent abarca todo el plano complejo excepto el 0. ¿Está bien? Este producto que aparece aquí, sería el coeficiente del C sub n que mencionábamos al principio, y como dice Gabriel, ha sido definido a través de una integral, como la integral que nos mostraba Gabriel, y podría ser determinado con no poco trabajo con la fórmula integral de la derivada que hemos visto en el tema anterior, pero que ha sido fórmula de la que hemos prescindido para llegar a esta expresión que, por supuesto, no requirió de ningún cálculo de integral. Pero si uno fuera a buscar la esencia de qué es lo que representa este número, estaría dado por esa definición que nos muestra Gabriel. Aquí terminaría el ejercicio, y porque hemos llegado a la serie correspondiente. Nomás yo escribí los primeros términos de la serie, hice la descripción para n vale 0, cuando n vale 0, el coeficiente me da 1, aquí el factorial que aparece es el de 1, y el z aparece elevado a la 1. Este primer término es el término de la serie cuando n vale 0. Cuando n vale 1, el coeficiente que obtenemos es negativo, aquí aparece el factorial de 3, y el z aparece elevado, ojo, 4 por 1, 4, más 1, 5, ¿está bien? En el siguiente se da la alternancia de signos, el signo es positivo, y el número que vamos generando acá como factorial que aparece es el factorial de los números impares. ¿Sí? Sin embargo, las potencias no son los mismos valores que aparecen aquí, sino que van siendo 4n más 1, ¿está bien? Entonces, si n vale 2, 4 por 2, 8, más 1, 9, ¿está bien? Así se generan cada uno de los términos de esta serie. Y lo proponía para que la miremos y para que veamos de que se trata de una serie que, aún siendo una serie de Laurent, tiene potencias todas positivas. No hay modo de que aparezcan potencias negativas, por más que fuéramos imaginando otros valores de n que están indicados acá como posibles. No obstante eso, lo que tenemos que tener en claro es de que esta serie, aunque sea una serie que no tiene potencias positivas, no es por nada ni por cerca una serie de Taylor. Se trata de una serie de Laurent, y lo que confirma que eso es así es porque se realiza alrededor del z igual a 0, donde la función no es analítica, ¿está bien? Y la confirmación de que esa es una serie de Laurent está dada por el tipo de región donde se da la convergencia, ¿está bien? Esta serie, por más que sea una serie de potencias positivas,
converge a esta expresión, que es la de la función, para todos los valores de z del plano complejo que se me ocurran, son equivalentes, se da la convergencia, pero esa convergencia no se da en el punto z igual a 0, que es justamente el centro del desarrollo en cuestión. Y eso es lo que indica de manera inequívoca que se trata, en este caso, de una serie del tipo de serie de Laurent. Bueno, como ven, uno podrá combinar los procedimientos o las fórmulas de las series de Taylor para obtener Laurent, y al revés también quizás, y de eso se trata este práctico, ¿está bien? Esta idea de el procedimiento que van a tener ustedes que aprender en este contenido. Si no hay ninguna pregunta, podemos cerrar aquí, y si hay alguna duda, podemos volver entonces a esta presentación. La idea de compartir este ejemplo es mostrar cómo uno puede encontrar una serie de Laurent usando un procedimiento de Taylor, ¿está bien? Usamos la serie de Taylor para el seno de z y combinándola de una manera legal matemáticamente, la hemos usado para obtener una serie de Laurent. Eso es lo que nos interesaba compartir con ustedes en este procedimiento. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna duda?